Y estas elecciones son seguidas con suma atención por parte de la comunidad internacional. Por ejemplo, desde Rusia se ha seguido con atención los resultados de estos comicios presidenciales y parlamentarios, estableciéndose se respetará los resultados de la elección del pueblo turco, asegurando que ambos países están unidos por una amplia cooperación mutuamente provechosa en diversas ramas, ya sea la energía, el turismo, el comercio, la agricultura, el transporte, entre otras. No solo Rusia sigue con atención, lo ha hecho también Estados Unidos, como buena parte de los países europeos. Vamos a profundizar a partir de este momento en lo que ocurrió ayer, pero en lo que puede ocurrir de ahora en más con el liderazgo turco. Lo hacemos con la presencia de Carlos Ortega Sánchez, doctorado en Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Estambul, especialista en política turca. Lo saludamos, nos recibe desde Turquía. Ortega, el placer de recibirlo en DirecTV. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? En primera instancia, explicar el proceso que se dio en la pasada jornada con estas elecciones. ¿Qué tipo de particularidades tienen estos comicios, por ejemplo, respecto a los que se celebran en distintos países americanos? Bueno, la verdad es que fue bastante confuso de entrada, porque de hecho se ha aclarado el resultado de las elecciones hace apenas unas horas, incluso tal vez mañana sigamos con resolviendo algunas dudas. Los que seguimos las elecciones estuvimos ayer hasta las 4 de la mañana esperando ver los resultados finales. Creo que si todavía se abren algunas televisiones turcas se ve que falta un 1% de recuento. ¿No? Lo que se elegía ayer era el Parlamento y el presidente. En general, las elecciones turcas han cambiado mucho. En 2017 hubo un referéndum que pasó de un sistema parlamentario, eliminó la figura del primer ministro a un sistema presidencialista en el que el presidente tiene muchísimo poder sobre el parlamento, etcétera. Ahora mismo Erdogan, el presidente actual, concentra muchísimo poder, lo que hace que el sistema sea bastante centrado en una persona y el reparto de poderes sea más difícil. Eso está claro. Ahora, se ha hablado, por ejemplo, en estas últimas horas de amaño o, por cierto, se han tejido algunas dudas que han sobrevolado sobre estos resultados, este escrutinio que no ha finalizado. Ahora, si quien lidera el país hace prácticamente 20 años no ha logrado ser electo en una primera ronda, quedándose a falta de medio punto porcentual para ganar en primera vuelta, uno presume, uno infiere, no hay amaño o no ha existido fraude alguno en estos comicios. De lo contrario, Erdogan hubiera sido reelecto directamente en la pasada jornada. Exacto, no ha habido un amaño, eso está claro. Pero lo que sí que ha habido sido algunas, podemos decir, injerencias. Por ejemplo, ha habido, para el recuento en las urnas, ha habido urnas que se han repetido el recuento hasta 11 veces, lo que supuso un bloqueo de muchos lugares, muchos bastiones de la oposición. Bueno, sin embargo, ese recuento se llevó a cabo finalmente. Se alargó, se está alargando todavía porque todavía estamos con recuentos, pero está claro que las elecciones fueron limpias. También Erdogan ha ocupado en la televisión pública unas 40 horas en los últimos días, mientras que el candidato de la oposición solo ha ocupado unas 30 minutos, ¿no? Lo que vemos que sí, las elecciones han sido limpias, pero tampoco ha sido muy justa en la representación en los medios, ¿no? Uno presume, por supuesto, Erdogan conservará sus votos. El candidato opositor conservará también sus votos. ¿Qué pasa con el caudal de votos de los otros dos candidatos que también participaron de esta instancia? Por supuesto, quedando ciertamente lejos en materia de votos, pero estamos hablando de un entorno de unos 5 millones de voluntades que ahora se van a redistribuir. ¿Qué es lo que puede suceder con esas voluntades? La primera, bueno, como has dicho, son 4 candidatos, Erdogan y Kılıçdaroğlu, y luego hay otros 2 más pequeños. Uno de ellos, 2 días antes de la elección, se retiró. Y aunque él no se llevaba muy bien con Kılıçdaroğlu, con el líder de la oposición, transfirió de alguna manera por cercanía ideológica, aunque él se negara, ha transferido, o se ha visto que se ha habido una transferencia de votos hacia Kılıçdaroğlu. Sin embargo, con el otro líder, con digamos, la tercera vía, Sinan Oğan, sus votos, que ahora ha concentrado un 5%, probablemente por ser ultranacionalista, pasen a Erdogan. ¿Por qué? Porque Kılıçdaroğlu
ha pactado con los kurdos y esto no sienta bien a muchos nacionalistas turcos, Ajá. por lo que probablemente este líder nacionalista apoye a Erdogan, pero esto está por ver. Ujú. Hablemos de la oposición, particularmente de la figura de Kılıçdaroğlu. ¿Cómo se preparó? ¿Cómo fue el recorrido para terminar transformándose en un líder desafiante para la conducción del actual presidente turco? Bueno, si hay una clave para un líder autoritario es mantener la oposición dividida, ¿no? Ajá. Que es lo que ha hecho un poco Erdogan estos últimos años. Sin embargo, la clave y la importancia de estas elecciones es que Kılıçdaroğlu ha conseguido unir a 6 partidos muy diferentes que cuentan con gente nacionalista, cuentan con islamistas, cuentan con su propio partido, que es el Partido Republicano del Pueblo, que tiene 100 años, cumple 100 años junto con la República de Turquía este año. Gente muy diferente, pero han conseguido unirse en pro de derrocar a Erdogan, ¿no? Es un partido, digamos, es un grupo que ya veremos si ganan, cómo pueden organizar, pero de entrada son, bueno, pues varios partidos muy distintos unidos con un objetivo. Los une el rechazo al liderazgo de Erdogan. En definitiva, ¿qué influencia ha tenido en estas elecciones el devastador terremoto que sufrió el país hace algunos meses? Ha tenido muchísima influencia, pero no tanta como esperábamos. Ha sido una de las grandes sorpresas de estas elecciones. Lo que se veía en la región del terremoto, los que lo vimos en primera mano, fue que mucha gente decía que el Estado les había abandonado. Mucha gente estaba muy decepcionada. Y todos pensábamos que habría un voto de castigo para Erdogan que no hemos encontrado en los resultados de estas elecciones. Ha perdido apoyos, pero no lo suficientes para inclinar la balanza, como hemos podido ver. Uh-huh. ¿Se puede imaginar a Turquía sin Erdogan el día de mañana? ¿Está preparado el país para no contar con el liderazgo del actual presidente? Bueno, en el caso de que pierda Erdogan, el trabajo empieza al día siguiente, ¿no? Nosotros, vamos, la gente que pensaba que Erdogan perdería, pensamos que hoy empezaba el trabajo real, ¿no? De una oposición que iniciaría una transición democrática. Si las elecciones, cuando se repitan las elecciones y si gana Kılıçdaroğlu, el día siguiente va a haber muchísimo más trabajo, porque ahora el Parlamento está, la mayoría del Parlamento son los partidos de Erdogan, el partido y partidos afines a Erdogan. Entonces, probablemente la transición democrática sería mucho más larga, incluso aunque Erdogan aceptara su fin, sería una transición muy, muy larga, porque probablemente al ser un presidente de un color y un parlamento de otro, habría un atasco del sistema. Uh-huh. Me quiero concentrar en algo que estábamos observando recién y detenernos en las votaciones de dos ciudades. ¿Qué se infiere de los resultados que consiguen ambos candidatos, tanto en Ankara como en Estambul? ¿Hay alguna lectura particular que se pueda dar del resultado cosechado en estas dos ciudades? Bueno, la lectura clara de siempre que vemos las elecciones es que los grandes núcleos de población siempre votan a la oposición. Ahora mismo los alcaldes de Ankara y de Estambul y de Izmir, las grandes ciudades de Turquía, son de la oposición, clarísimamente y con mucha ventaja. Esa ventaja parece que se ha reducido un poco, pero aún así se ve que las grandes ciudades son bastiones y que el interior, las zonas rurales, mucho más amplias, siguen apoyando fielmente a Erdogan. Uh-huh. Hablemos de la comunidad internacional, porque recién consignábamos el comunicado del gobierno ruso emitido al respecto de los resultados que se dieron a conocer en estas últimas horas. ¿Qué es lo que aguarda? ¿Cómo está monitoreando la comunidad internacional este proceso electoral en particular? Las elecciones de Turquía, como ya sabemos todos, son muy, muy decisivas porque Turquía ocupa un lugar privilegiado geopolíticamente. Por supuesto, si gana Erdogan, bueno, Erdogan es el candidato favorito de Putin. Erdogan está muy cómodo en este equilibrio entre Occidente y Oriente. Es un poco un cliché, pero lo cierto es que Erdogan juega a favor de Ucrania, pero al mismo tiempo desarrolla y potencia su comercio con Rusia. En el caso de que ganara la oposición, veríamos un progresivo abandono. Mantendría las relaciones con Rusia, por ejemplo, pero veríamos un mayor interés en cooperar con la Unión Europea, ya que, de hecho, una de las promesas de la oposición es integrarse en la Unión Europea, retomar esa promesa que lleva pues, más de 20 años, ¿no? en la mesa, y, digamos, acercarse más a Occidente, mientras que un Erdogan que gane
va a ser un Erdogan que se acerque mucho más a las monarquías del Golfo, mucho más a Rusia, y se desubique de la órbita occidental. Aunque, por supuesto, mantendrá esas relaciones porque, como hemos dicho, está muy cómodo en ese medio camino, ¿no? Carlos, en última instancia, ¿qué se presagia para los próximos días? ¿Cómo serán estos 15 días, algo menos, que nos separan hasta la realización del balotaje? ¿Cómo transcurrirá de ahora en más la campaña? Bueno, los candidatos tienen unos deberes claros. Erdogan tiene que mantener ese apoyo. Erdogan ha mantenido ese 40% de base fiel que lleva 20 años y que probablemente siga y vuelva en los siguientes comicios en 2 semanas. El trabajo de Kılıçdaroğlu es mucho más duro, en mi opinión, aunque todavía posible, por supuesto, que es el de levantar los ánimos de esa oposición que ha visto que ha sacado un 4% menos que Erdogan cuando pensaban que iban a ganar. Levantar esos ánimos e incluso potenciarlos y buscar nuevos votantes para poder derrocar a Erdogan finalmente. Carlos, gracias, muy amable por este contacto, ha sido muy preciso además en las explicaciones. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Que pases bien. Era Carlos Ortega Sánchez en vivo desde Estambul, desde la República de Turquía, especialista en la política de ese país.